Quien gane las elecciones asumirá un reto que ha tenido el país desde hace por lo menos 10 años. Formalizar y entregar tierras, implementar un catastro para actualizar qué predios hay, cuánto valen y de quién son, y atender a una ruralidad atravesada por la violencia, el histórico abandono estatal y la falta de vías, riego y servicios básicos. Este es el corazón de las principales propuestas en Tierras y Agro de los candidatos punteros y las alertas y vacíos identificados por el Centro de Valor Público de la Universidad de AFIT, la Fundación para el Estado de Derecho y otros expertos en política rural y desarrollo agrario. Iván Cepeda quiere hacer una revolución agraria que ponga en el centro de la política rural al campesinado. Eso incluye darle garantías a los líderes rurales, derecho a la verdad y a la reparación por el despojo y la violencia, y condiciones laborales dignas y competitivas en el campo. Propone continuar y profundizar la reforma agraria del gobierno Petro en cumplimiento con lo pactado en el capítulo de tierras del Acuerdo de Paz. Eso incluye repartir tierras fértiles que hoy están concentradas y subutilizadas, restituir las que fueron despojadas y acompañar la entrega de tierras con créditos, asistencia técnica, infraestructura y tecnología para lograr la soberanía alimentaria y el desarrollo agroindustrial. Es decir, que no dependamos de comprarle comida a otros países. Plantea un programa nacional de bienes y servicios rurales que lleve agua potable, energía eléctrica y vías terciarias al campo. Cepeda quiere que los campesinos tengan más participación en el gobierno y para eso propone fortalecer el Sistema Nacional de Reforma Agraria. En este sistema están sentadas varias entidades y ministerios y Cepeda quiere darle una silla a las asociaciones campesinas, entre ellas las que impulsan las zonas de reserva campesina, que buscan que los pequeños campesinos puedan hacer sus propios planes de desarrollo y limitar la cantidad de tierra por familia. Además, quiere impulsar una jurisdicción agraria que resuelva los conflictos de tierra. El programa de Cepeda hereda un desafío. Promete profundizar una reforma agraria que hoy avanza más lento de lo anunciado. Según el Ministerio de Agricultura, de las 3 millones de hectáreas que el gobierno Petro prometió meter al Fondo de Tierras de Campesinos sin Tierras, que es un punto del Acuerdo de Paz, logró adquirir 779.483, o sea, el 25% de la meta. De esas hectáreas ha entregado 338.778 hectáreas y más de la mitad están en proceso de titulación. La entrega de tierra se ha chocado con cuellos de botella en la Agencia Nacional de Tierra, con denuncias por compras de tierras con sobrecostos multimillonarios y beneficiarios exigiendo títulos y con problemas de coordinación con la Unidad de Restitución de Tierra, que fue creada para devolverle tierras a los campesinos víctimas del conflicto. Para superar esos obstáculos, Cepeda tiene que resolver los problemas que aún persisten. Su programa es muy narrativo y no aterriza en instrumentos verificables, y eso es un problema en un sector donde las brechas son cuantitativas. Además, Cepeda quiere profundizar la reforma agraria de este gobierno, que tiene algunos decretos que vulneran derechos fundamentales al debido proceso y a la propiedad privada. Por ejemplo, uno que hoy le permite a la Agencia Nacional de Tierras pedirle a un juez expropiar un predio en municipios priorizados por la reforma si el dueño del predio no le responde a la oferta del Estado en 10 días. O sea, por ese decreto, un propietario puede perder su tierra solo por quedarse callado. El gobierno Petro también amplió la frontera agrícola con una resolución que reconoce áreas de agricultura campesina incluso en zonas de páramo, que son ecosistemas estratégicos para el agua, la biodiversidad y el cambio climático y que tienen una protección reforzada según la Corte Constitucional. Además, aunque la jurisdicción agraria fue creada en un acto legislativo en 2023, todavía falta que se apruebe una ley en el Congreso que defina cuáles son las competencias y las facultades de los jueces agrarios. La Corte Constitucional ya le ordenó al Consejo Superior de la Judicatura poner en marcha estos juzgados y tribunales agrarios a partir del 2027. Pero mientras eso pasa, no se puede reemplazar al juez que hoy resuelve los conflictos de tierra por una jurisdicción que no está definida por la ley ni por una entidad administrativa. Un desafío fundamental en la política que propone Cepeda es pasar de una dinámica de justicia histórica y reparación a una que proponga soluciones para la despoblación, el envejecimiento y la falta de acceso a tecnología y mercados globales en el campo colombiano. Abelardo de las Priella quiere acabar con la política agraria de este gobierno y parte de un diagnóstico simple. El principal freno al desarrollo rural es la falta de títulos de propiedad. Su propuesta central es hacer una titulación masiva para legalizar los predios rurales que hoy están en la informalidad y volver propietario al campesino con más seguridad usando a la fuerza pública para proteger la propiedad privada. En el frente productivo plantea transformar la agricultura de subsistencia en una industria rentable y de exportación. Propone crear una política que diferencie la agricultura campesina y familiar de la agroindustria y expandir la frontera productiva
productiva con 1.5 millones de hectáreas, especialmente en la Altillanura. De la Espriella propone crear una escuela de emprendedores rurales para formar a 100.000 jóvenes con prácticas modernas y apoyos en créditos, asociatividad y tecnología. También propone bajarle el precio a los fertilizantes e invertir en distritos de riego y vías terciarias para que lo producido en el campo pueda salir a tiempo a los mercados. Aunque el problema de informalidad es real, titular en pocos años más de la mitad de los predios informales implicaría duplicar la capacidad institucional de la ANT y acelerar un catastro multipropósito que en 8 años solo ha cubierto una fracción del territorio. Sin un diseño operativo serio frente a la compra de tierras y el catastro, esa meta parece inviable. Además, una legalización acelerada sin un diagnóstico detallado de cada predio podría chocar con garantías constitucionales de propiedad y terminar convirtiéndose en una medida difícil de sostener jurídicamente. Por otro lado, usar la fuerza pública para proteger la propiedad privada sin mediación previa puede convertirse en una política criminal de represión y persecución. Aunque sería legal si sigue el debido proceso y la proporcionalidad en el uso de la fuerza, teniendo en cuenta la crisis de seguridad que hay en los territorios, esa medida podría terminar aumentando la conflictividad social y la violencia. Su apuesta a intervenir los precios de los fertilizantes es importante en un contexto global de guerras que los está poniendo más caros. Pero sin una estrategia clara de focalización y producción nacional, esa apuesta se termina pareciendo a otras experiencias pasadas en las que los subsidios terminaron capturadas por intermediarios y no aliviaron de fondo los costos para los pequeños productores. Y aunque la expansión en más de 1 millón de hectáreas de la frontera productiva en la Altillanura es una prioridad estratégica para el país, plantea riesgos no resueltos en materia de restitución de tierras. Podría traslaparse con comunidades y resguardos étnicos o entrar en conflicto con la política de restauración de bosques. Entonces se abren dudas sobre qué tan compatible es esa necesidad de expansión con los compromisos ambientales y de licenciamiento que tiene el país. Paloma Valencia propone crear líneas de crédito sin trámite y entregar tierras con proyectos productivos avanzados y acceso a maquinarias y tecnología. También tiene la meta de intervenir 3 millones de hectáreas, uno para formalizar, otro para cultivo y agroindustria en zonas francas y otro para restaurar. Dice que quiere actualizar el 60% del territorio en gestión predial antes de hacer catastro multipropósito, que es el gran directorio de tierras del país para saber quiénes son los dueños, hace cuánto viven ahí, cuánto pagan por la tierra, entre otros datos. La idea es combinar propuestas de seguridad jurídica sobre la tierra con paquetes productivos que conviertan al campesino en productor y le den capacidad de inversión. La idea de entregar créditos sin trámites responde a una demanda real de financiamiento para pequeños productores, pero reproduce un modelo que ya ha demostrado que atar el crédito a los proveedores genera dependencia y que los comerciantes de los productos se quedan con la mayor parte de las ganancias. Ese modelo no tiene en cuenta que Finagro y el Banco Agrario ya tienen líneas especializadas de crédito con tasas subsidiadas y segmentadas para pequeños y medianos productores. La propuesta de sumar más de 1 millón de hectáreas nuevas para cultivos y agroindustria en zonas francas ignora que la frontera agrícola ya está tensionada entre suelos aptos, ganadería extensiva, zonas protegidas, resguardos y baldíos en conflicto. Al no hacer una distinción clara entre reconversión ganadera y expansión sobre bosques, se podría chocar fácilmente con el compromiso adquirido de cero deforestación. También se pueden repetir las experiencias de zonas francas agroindustriales y CIDRES, donde se concentró la propiedad y la inclusión de pequeños productores fue baja. Y finalmente, el compromiso de tener el 60% del territorio actualizado en gestión predial antes de que el catastro multipropósito lo haga, crearía un instrumento paralelo al catastro multipropósito que duplicaría los esfuerzos, descoordinaría la información territorial y podría ir en contra del objetivo de unificar la información sobre las tierras y sus dueños. Claudia López propone formalizar masivamente predios y actualizar el catastro multipropósito, sobre todo en los llanos y la Orinoquía, para garantizar seguridad jurídica y atraer inversión allá. También propone que los campesinos y dueños de las tierras sean socios de los proyectos agroindustriales y participen de las utilidades en vez de ser solo proveedores de materia prima. López parte de la premisa de que el campo se gobierna mal porque las decisiones se toman lejos y por eso propone fortalecer desde la institucionalidad las capacidades técnicas y fiscales de los municipios rurales para que puedan liderar su propio desarrollo y tener recursos para vías terciarias, sistemas de riego e infraestructura. Formalizar masivamente predios en la Orinoquía trae riesgo, porque en esa región las grandes extensiones de tierra tienen un origen irregular, porque eran baldíos que superan el tope de tierras que un campesino necesita para cultivar. Además, ya existe una política pública de ordenamiento rural de la propiedad que identifica y gestiona la compra de tierra. Formalizarlas sin
sin revisar ese pasado, terminaría legalizando concentraciones de tierra cuestionables. La propuesta de que los campesinos sean socios de proyectos agroindustriales en los llanos y la Orinoquía está alineada con el consenso que hay sobre la importancia de las alianzas productivas. Pero para que haya una verdadera sociedad, los campesinos y los dueños de las tierras deben tener acciones y voz en los proyectos agroindustriales. El énfasis en estas regiones deja sin una explicación clara qué quiere hacer en otras regiones agropecuarias clave como la andina, el Caribe o el Pacífico. Sergio Fajardo propone que cada proceso de formalización y adjudicación de tierras venga con un proyecto productivo financiado, con asistencia técnica y con acceso a créditos e infraestructura. Quiere un catastro multipropósito con trámites más simples y tiempos más cortos para dar seguridad jurídica a millones de predios. También le apuesta a una política de desarrollo productivo agropecuario para pasar de un agro extensivo y poco productivo a uno competitivo y tecnificado, con investigación, formación técnica y crédito a mediano plazo. Se pone la meta de que la mitad de pequeños y medianos productores hagan parte de procesos de transformación agroalimentaria, es decir, que reciban asistencia técnica, estén formalmente asociados, entre otras cosas. Fajardo propone crear un programa nacional de exportación agroindustrial para diversificar la canasta de lo que exportamos, subir el precio de los productos agropecuarios que producimos y posicionar al campo colombiano como proveedor competitivo en mercados internacionales. Por último, busca que la Altillanura sea un nuevo polo agroproductivo con infraestructura, educación rural e investigación que lleve a más productividad y a fortalecer el sector cafetero. Además, quiere fortalecer las capacidades técnicas y fiscales de los municipios rurales para que puedan liderar su propio desarrollo con secretarías municipales de agricultores y tener recursos para financiar vías terciarias. La meta de llevar a la mitad de pequeños y medianos productores a procesos de transformación agroalimentaria en 4 años es ambiciosa, teniendo en cuenta que hoy apenas el 12% recibe asistencia técnica y menos del 4% está formalmente asociado. Sin un rediseño operativo de las entidades clave para cumplir la meta y un presupuesto explícito, Fajardo corre el riesgo de quedarse en el discurso. La propuesta del Programa Nacional de Exportación Agroindustrial tiene un vacío importante. No tiene una estrategia explícita de seguridad alimentaria en un país que importa la mayor parte de sus granos básicos y donde la seguridad alimentaria golpea sobre todo a los hogares rurales. El énfasis exportador puede profundizar la paradoja de una región que exporta alimentos mientras millones de personas siguen con hambre. Sin una discusión que logre armonizar la subsistencia de pequeños campesinos y propietarios rurales con la existencia de medianas y grandes empresas de agricultura, Colombia no va a poder desarrollar sus capacidades agrarias. Este es el cuarto de 4 capítulos en los que analizaremos las propuestas de los candidatos punteros en temas clave como salud, seguridad y energía. Mientras tanto, si quieren ver el análisis completo, vayan al link en la descripción.